¿Cómo se llama el enlace? Su enlace se llama enlace peptídico. ¿Cómo se llama su enlace? Enlace peptídico. Así es, vamos. Bien. Ahora, las proteínas presentan clasificación. Las proteínas presentan, ahí lo tienes, clasificación. ¿Cómo se clasifica una proteína? ¿Cómo se clasifica una proteína? Pues la verdad es que hay 4 formas de clasificación. Pues la verdad es que hay 4 formas de clasificación. Vamos a verlas, ¿ya? A ver, la verdad es que hay 4 formas de clasificación. Vamos a ver. La primera forma de clasificación de la proteína es por la estructura. La primera forma de clasificación de las proteínas va a ser por la estructura. Y por la estructura, ¿cómo se clasifica una proteína? Pues por la estructura, la proteína se clasifica en proteína primaria. No solamente se clasifica en proteína primaria, sino que también se clasifica en proteína, dilo, secundaria. No solamente es primaria, sino que también es que secundaria. Y si hay primaria y secundaria, es porque hay proteína de tipo terciaria. ¿Hay proteína de qué tipo? Terciaria. Así como hay primaria, secundaria y terciaria, también hay proteína de tipo cuaternaria. Así es. También hay proteína de tipo PA, cuaternaria. A ver, voy a cerrar la ventana ya que hace mucho bullo ese auto. Todos los sábados ese auto fastidia. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Si me estás escuchando, dime cómo se clasifican las proteínas por la estructura. Si me estás escuchando, dime cómo se clasifican las proteínas por la estructura. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternarias. ¿Ves? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ajá. ¿Y por qué se caracteriza la estructura primaria? ¿Sabes por qué se caracteriza la estructura primaria? No, Jara. La estructura primaria se caracteriza porque escúchame, es una secuencia, nada más.
La primaria se caracteriza porque es una secuencia de ¿qué? De aminoácidos. Así es. La primaria se caracterizará porque es una secuencia de ¿qué me dijiste? De aminoácidos. Nada más. La primaria justamente es eso. Una secuencia de ¿qué? De aminoácidos. Es una secuencia de aminoácidos unidos por un enlace. ¿Sabes qué enlace los une? No, Jara, ¿qué enlace los une? Los une el llamado enlace peptídico. Ajá. El enlace que une a los aminoácidos es el enlace peptídico. Ahí está. Y este enlace peptídico, si tú no lo sabes, es un enlace covalente. ¿No te escuché? ¿Es un enlace de qué cosa? Covalente. A ver, ayúdame. ¿Qué cosa? Bien, Vadillo. Escúchame, ¿qué cosa es una estructura primaria? Una estructura primaria es una secuencia de ¿qué? De aminoácidos, así es. Es una secuencia de aminoácidos unidos por ¿qué enlace? Vamos, sin miedo. Unidos por ¿qué enlace? Unidos por enlace peptídico. Unidos por enlace peptídico. Dicho enlace peptídico, ¿qué enlace es? Dicho enlace peptídico, ¿qué enlace es? Claro. Dicho enlace peptídico es un enlace covalente. ¿Me escuchaste, no? Dicho enlace peptídico es un enlace ¿qué cosa? Covalente. Muy bien. ¿Qué más? Esa estructura primaria que tú ves ahí puede adoptar dos formas. Esa estructura primaria que tú ves ahí puede adoptar dos formas. Es decir, esta estructura primaria puede adoptar la forma alfa que hélice o en todo caso puede adoptar la forma que beta plegada, ¿ya? O en todo caso puede adoptar la forma alfa hélice y la forma beta plegada a la vez. No te entiendo, Jara. A ver si estás entendiéndome, señor. La proteína primaria puede adoptar la forma número 1. ¿Cuál es la forma número 1? La forma alfa hélice. ¿Listo? O puede adoptar la forma número 2. ¿Qué es la forma número 2? La forma beta plegada. O en todo caso, puede adoptar las que, o en todo caso, puede adoptar las que, ¿lo dices? O en todo caso, puede adoptar las que, la combinación de ambas. Y si adopta la combinación de ambas, o sea, adopta la forma alfa hélice y beta plegada a la vez, ya no es secundaria. Ya no es secundaria. Si adopta ambas formas, ¿qué sería? Terciaria. Ah, ah. Lo siento. De nuevo,
Si es que adopta la forma alfa hélice, solamente esta, se formó una estructura secundaria. Y esta alfa hélice se forma porque aparecen puentes de hidrógeno, ¿ya? O puede que adopte la otra forma, la beta plegada. Puede que adopte la forma beta plegada. Si adopta la forma beta plegada, ¿sí? Aparece la estructura secundaria. Y eso se debe a que aparecen puentes también de hidrógeno. Pero la otra opción es que adopte las dos formas, que adopte la forma alfa hélice y que adopte la forma beta plegada a la vez. Si adopta la forma alfa hélice y beta plegada a la vez, pues aquí aparece el famoso puente. ¿Qué puente? Disulfuro. Lo dice, ¿no? En la secundaria hay enlace peptídico más puente de hidrógeno. Y no te olvides jamás que el puente de hidrógeno es no covalente. No te olvides que el puente de hidrógeno es no covalente. En cambio, en la terciaria, aparte del puente de hidrógeno, aparte del peptídico, que sí está, aparte del puente de hidrógeno, aparece el puente disul. Claro, aparece el puente disulfuro. Y este puente disulfuro es covalente. Entonces, ¿cuáles son los enlaces o fuerzas covalentes? Enlaces covalentes. El peptídico y el puente disulfuro. ¿Cuáles son covalentes? El peptídico y el puente disulfuro. ¿Cuál es no covalente? El puente de hidrógeno. Ahora contéstame tú. Pregunto, esta de aquí, la primaria, dime la primaria. ¿Cuántas cadenas ves? ¿Cuántas cadenas ves en la primaria? Dímelo. ¿Cuántas? Una. Sí es. En la primaria yo encuentro una cadena. En la primaria yo encuentro una cadena. Dime, ¿pero qué forma tiene esa cadena? ¿Qué forma tiene esa cadena? Esa cadena tiene forma, sí, lineal. Lineal. Esa cadena tiene forma lineal. Y cuando te vas y examinas la secundaria, y cuando te vas y examinas la secundaria, dime, ¿cuántas cadenas hay acá? Aquí, ¿cuántas cadenas hay? Una. No, la que señalo nomás. La que señalo. Una. Esa es una cadena con qué forma. Bien, González. Una cadena con qué forma. Alfa hélice. Bien, González. Y la pregunta es, ¿y la de aquí cuántas cadenas es? ¿Cuántas cadenas es? Una también. Una. ¿Con qué forma? ¿Con qué forma? Beta plegada. Y la de aquí abajo, la de acá abajo, dime cuántas cadenas es. No, no son dos cadenas, González. No son dos cadenas, María Fernanda. Sigue siendo una cadena, exactamente. Sigue siendo una cadena, pero ¿con cuántas formas? Sigue siendo una cadena, pero ¿con cuántas? Con dos formas. Ajá. Sigue siendo una cadena con dos formas. ¿Qué formas hay? Alfa hélice y beta plegada.
alfa hélice y beta plegada. ¿Me escuchaste? A ver, para ver si no te estás equivocando. En la estructura primaria, ¿cuántas cadenas ves? Una. ¿Con cuántas formas? Una. ¿Qué forma ves? ¿Qué forma ves? Lineal. Lineal. Dime la de abajo, la beta plegada. ¿Cuántas formas? Una. ¿Cuántas cadenas primero? Perdón. ¿Cuántas cadenas? Una. ¿Cuántas formas? Una. ¿Qué forma ves? Alfa, hélice. La del cosadito. ¿Cuántas cadenas? Una. ¿Cuántas cadenas? Una. ¿Cuántas formas? Una. ¿Qué forma ves? Beta plegada. Y la de abajito, la de abajito, la de abajito. ¿Cuántas cadenas? Una. ¿Y cuántas formas? Dos. Ya. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Si es que la primaria forma alfa hélice, forma la estructura secundaria. Si es que la primaria forma beta plegada, forma la estructura secundaria. Pero si es que la primaria forma alfa hélice y beta plegada a la vez, ¿qué estaría formando? ¿Qué estaría formando? La estructura terciaria. ¿Me entendiste? ¿Me entendió? Entonces, dime si está bien, si de verdad me has entendido, dime si está bien lo siguiente. Cuando la estructura terciaria se destruye, ¿qué forma? ¿Primaria o secundaria? Ay, contéstame. Cuando la estructura terciaria se destruye, ¿qué forma? ¿Secundaria o primaria? Peña dice secundaria. Bardales dice secundaria. ¿Ves que no estás atento? Forma primaria. Bien, Pacheco. Bien, Santiago. Le estoy diciendo desde hace rato que la primaria puede formar a la alfa hélice. Y si forma la alfa hélice, forma secundaria. Y la primaria forma la beta plegada. Y si forma la beta plegada, forma la secundaria. Pero la primaria puede formar alfa hélice y beta plegada a la vez. Y si hace eso, ¿qué forma? ¿Secundaria o terciaria? Ter terciaria. Entonces, cuando la proteína terciaria se desnaturaliza o se destruye, ¿qué forma? Cuando la terciaria se desnaturaliza, ¿qué forma? La primaria. Porque viene de la primaria. Y la secundaria, cuando se desnaturaliza, ¿qué forma? También te forman la primaria. Claro, en ambos casos te forman la primaria. Entonces, en otras palabras, la pregunta es, ¿la estructura terciaria y secundaria de quién depende? La estructura terciaria y secundaria de quién depende? De la primaria. Ajá. Nada más que de la primaria. Ahora escúchame, por favor. ¿Logras ver esta terciaria? Dime si logras ver esa terciaria. Dime si logras ver la terciaria. Sí, ya.
Cuando la terciaria, esta terciaria que es acá, yo la voy a hacer bolita, ¿ya? Esta terciaria yo la voy a hacer bolita. Ya está. Esa es la terciaria. ¿Sí? O sea, esta proteína que tú ves acá es esto de acá. ¿Me entendiste? Esta proteína que ves acá es esto de acá. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Me entiendes? Es como que yo coja la terciaria y la haga pelotita y se forma esto. ¿Me entendiste? Ya. Escúchame, escúchame. Y voy a coger otra terciaria, ¿ya? Acá, esta es otra terciaria. Y voy a traer otra terciaria más. Esta es otra terciaria. Y voy a traer otra terciaria más. Esta es otra terciaria. Y voy a traer otra terciaria más. Esta es otra terciaria. Y así sucesivamente. Pregunto, ¿qué se va a formar? La estructura que cuaternaria. Dime qué se forma. La estructura ¿cuater qué? Escribe. Se forma la estructura cuaternaria. Mira, mira, mira. Y estas se van a unir por unas fuerzas. ¿Sabes por qué fuerzas se unirán? Por las fuerzas de Van der Waals. Se van a unir por las fuerzas. ¿Cómo se llaman las fuerzas que las unen? Dímelo. Son las fuerzas de Van der Waals. Y las fuerzas de Van der Waals, ¿no sabes? Son enlaces no covalentes. Son enlaces no covalentes. En otras palabras, la proteína cuaternaria es la unión de... En otras palabras, la proteína cuaternaria es la unión de qué? Gracias. En otras palabras, la proteína cuaternaria es la unión de qué? De varias terciarias. Y si estás atento, no me vas a fallar, no me vas a fallar. Dime, por favor, en la primaria, ¿cuántas cadenas veo? Una. ¿Con qué forma? Lineal en la secundaria. ¿Cuántas cadenas veo? Mira, ¿cuántas cadenas veo acá? Una. ¿Con qué forma? Alfa hélice. Y el costadito, el costadito. Dime, ¿cuántas cadenas veo acá? Una. ¿Con qué forma? Beta plegada. Más abajito, más abajito. ¿Cuántas cadenas veo? Más abajito. ¿Cuántas cadenas veo? Cadenas. Una, bien, Reyes, Abril. ¿Con cuántas formas? Bien, lo hay. Con dos formas. ¿Qué formas? Alfa hélice y beta plegada. Y aquí, en la cuaternaria,
según el dibujito, ¿cuántas cadenas ves? No, Peña. No, Mía Martínez. 5, Loaiza, claro. Veo una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, 4 cadenas, 5 cadenas. Pues cada una de ellas es una proteína que terciaria, pues. ¿Ves cómo la malogras? De nuevo. Pero no te demores mucho, pues escribe el toque. La primaria, ¿cuántas cadenas? Una. Forma lineal. La secundaria, ¿cuántas cadenas? Una. Forma alfa hélice. Y la otra, ¿cuántas cadenas? Una. Y la forma beta plegada. La terciaria, ¿cuántas cadenas? Una. Y la forma dos, ¿no? ¿Cuáles? Alfa hélice y beta plegada. ¿De dónde proviene la alfa hélice? De la primaria. ¿De dónde proviene la beta plegada? De la primaria. ¿De dónde proviene la alfa hélice y beta plegada a la vez, juntitas? De la primaria. Eso significa que si yo te destruyo una secundaria, ¿qué obtengo? Una primaria. Eso significa que si yo te destruyo una secundaria, ¿qué obtengo? Una primaria. Eso significa que si yo te destruyo una terciaria, ¿qué obtengo? Una primaria, porque tanto la secundaria como la terciaria, ¿de quién dependen? De la primaria. Y por acá tenemos a la estructura cuaternaria. La cuaternaria, ¿cuántas cadenas tiene en este ejemplo? 5. Y piensa antes de hablar. Si te destruye una cuaternaria, ¿qué obtengo? Terciarias. Bien, Vadillo, bien, López, Quispe, Daniela, bien. Ya se ha entendido. Tú me ayudas, se acabó, se acabó, se acabó. Bien, González Peña. Si te destruye una cuaternaria, ¿qué obtengo? Terciarias. Si te destruye una terciaria, ¿qué obtengo? Primaria. Y si te destruyo una secundaria, ¿qué obtengo? Ya. Ahora, dime si es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Cuando una estructura terciaria se desnaturaliza, forma estructura secundaria. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque cuando una estructura terciaria se desnaturaliza, ¿qué forma? Forma estructuras primarias. Se supone que los enlaces o fuerzas son acumulativos. Pregunto, acumulativos, pregunto, ¿dónde hay enlace peptídico acá? ¿Dónde hay enlace peptídico? Piensa. En todas, bien González Peña, claro, en todas, bien Sayago, en todas hay enlace peptídico. Pero en la secundaria, ¿qué encontramos? Peptídico más puentes de hidrógeno. En la secundaria, ¿qué encuentro? Peptídico más puentes de hidrógeno. ¿Me escuchaste, no? Y en la terciaria, ¿qué encuentro? Y en la terciaria, ¿qué encuentro? Dime.
Bien. Péptido, puente de hidrógeno. Y en la cuaternaria, todo lo mismo, pero más que, más las fuerzas de Van der Waals. Ya está. Ya tienes la primera clasificación, que es por la estructura. Vamos a la siguiente clasificación. Pues la siguiente clasificación no es por la estructura, será por la forma. La siguiente será por la forma. ¿Y cómo se clasifica una proteína por la forma? ¿Y cómo se clasifica una proteína por la forma? Yo te ayudo. Se clasifica en proteína fibrosa, ¿ya? Y no solamente se clasifica en proteína fibrosa, sino que también se clasifica en proteína globular. No solamente se clasifica en proteína fibrosa, sino que también se clasifica en proteína que globular. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Cómo se clasifica una proteína por la forma? ¿Cómo se clasifica una proteína por la forma? Por la forma se clasifica en proteína que fibrosa y en proteína que globular. Así es. Se clasifica en proteína fibrosa y se clasifica en proteína globular. Mm, te cuento, a las proteínas fibrosas, a las proteínas fibrosas se les llama escleroproteínas. Y a las globulares se les llama esferoproteínas. Una fibrosa, lo que no me va a alcanzar el espacio, voy a dejarle un poquito más espacio acá. Hablemos de la fibrosa, ¿ya? Una fibrosa, escucha, es alfa hélice o es beta plegada. ¿Me entendiste? Es alfa hélice o beta plegada. Y por lo tanto se vuelve insoluble en agua. Y por lo tanto se vuelve insoluble en agua. ¿Quiénes son las fibrosas más conocidas? Las fibrosas más conocidas es el colágeno. Otra fibrosa conocida es la queratina. Otra fibrosa conocida es la elastina. ¿Viste? Pero no solamente hay fibrosas, no solamente hay fibrosas, sino que también tenemos proteínas globulares. No solamente hay fibrosas, sino que también tenemos proteínas que, cuéntame, ¿qué proteínas tenemos? ¿Qué? Globulares. ¿Ya? ¿Me entendiste?
hay fibrosas. ¿Y a la globular cómo se le llama? ¿Y a la globular cómo se le llama? Cuenta. ¿Y a la globular cómo se le llama? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la globular? Tú puedes. Esferoproteínas. Muy bien. Una es escleroproteínas y la otra es esferoproteína. Y la esferoproteína o globular será alfa hélice y qué? Y beta plegada. ¿Cómo será? Alfa hélice y qué más? Y beta plegada. Alfa hélice y beta plegada. Una globular, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene una cadena con cuántas formas. Dilo. Con dos formas. Ajá. Y cuando es globular, cuando es fibrosa es insoluble en el agua. Pero cuando es globular es soluble en agua. La globular es soluble en agua. ¿Y quiénes son las proteínas globulares por excelencia? La histona, la tubulina, la hemoglobina, los anticuerpos. Ya está. Esos son ejemplos de proteínas globulares. Histonas, tubulina, hemoglobina y anticuerpos. Y aparte de la estructura y de la forma, también tenemos por la composición, también habrá por la composición. ¿Me escuchaste? También tenemos por la composición. Ya está. ¿Y cómo se clasifican las proteínas por la composición? Pues por la composición se clasifican en proteínas simples. Por la composición, ¿cómo se clasifican en proteínas que simples? Y una proteína es simple, ¿sabes por qué? Porque solo presenta aminoácidos. Solo presenta aminoácidos. Solo tiene una porción proteica. Solo tiene aminoácidos. Significa que solo tiene una porción que proteica. Una proteína simple, una proteína se clasifica por la composición en proteína simple y se llama simple porque solo que tiene en su composición. Dilo, solo que tiene en su composición aminoácidos. ¿Ya? Y si solo tiene aminoácidos en su composición, ¿quiénes están aquí? Pues por ejemplo, acá está el colágeno, por ejemplo, por acá estará la queratina, por ejemplo, acá estarán las histonas,
Puntos suspensivos. Entonces, si te preguntan, clasifícame el colágeno, ¿qué es el colágeno? Bueno, clasifícalo. Sí es cierto, es una proteína simple, pero ¿qué? Fibrosa, simple y fibrosa, ¿lo viste? ¿Se vio que es simple y fibrosa? Dilo. Clasifícame la queratina, a ver. Clasifícame la queratina, a ver. También es una proteína simple y fibrosa, así es. También es una proteína simple y fibrosa. Ajá. Y clasifícame, ahí caes. A la histona, clasifícame la histona. A ver. Claro, la histona también es simple, pero no es fibrosa. La histona es que globular. Contéstame, ¿por qué se llama proteína simple? ¿Por qué se llama simple? Porque en su composición solamente tiene aminoácidos. Pero así como hay proteína simple, también tenemos a la proteína que conjugada, así es. También tenemos a la proteína conjugada. ¿Listos? También está la presencia de la proteína conjugada. ¿Y por qué se caracteriza la proteína conjugada? ¿Y por qué se caracteriza la proteína conjugada? ¿Sabes por qué se caracteriza la proteína conjugada? Porque tiene dos porciones. Escúchame, tiene dos porciones. Tiene la porción proteica, que está llena de aminoácidos, y tiene la porción no proteica, que tiene otra cosa que no es aminoácido. Tenemos a la porción proteica y a la porción no proteica. ¿Sí? Es por eso que se llama proteína conjugada. Te cuento, la porción proteica la llamamos apoproteína. Te comento, la porción proteica, a la porción proteica la llamaré apoproteína. Apoproteína. Y a la porción no proteica la llamaré, y de cambio de color, ¿ya? La llamaré grupo, grupo prostético.
¿Cómo la llamarás? Grupo prostético. Dime, la proteína conjugada, ¿cuántas porciones tiene? Cuando es conjugada, ¿cuántas porciones tiene? Háblame. Dos, una que está llena de aminoácidos, que es la porción proteica, y la otra que no tiene nada que ver con los aminoácidos. ¿Me entendiste? ¿Y cómo se le llama a la porción proteica de una proteína conjugada? ¿Y cómo se le llama a la porción proteica de una proteína conjugada? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Muy bien. ¿Cómo se le dice a la porción no proteica de la proteína conjugada? Grupo prostético. ¿Y a la porción proteica? ¿Y a la porción proteica? Apoproteína. Ahora, un ejemplo de proteína conjugada, un ejemplo de proteína conjugada, ¿quién sería? Mm, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína conjugada que tiene, ¿sabes qué cosa? Hierro. El hierro no es parte de una proteína. Otra proteína conjugada son los anticuerpos. ¿Y los anticuerpos sabes qué tienen? No, tienen glúcidos. ¿Qué tienen? Glúcidos. ¿Me escuchaste? ¿Qué tienen? Tienen algo llamado, ¿qué? Glúcidos. A ver, si estás atento, una más. Clasifícame el colágeno. Una más, si estás atento, clasifícame el colágeno. Es una proteína simple y fibrosa. Una más, clasifícame a la hemoglobina. Clasifícame a la hemoglobina. Vamos, tú puedes. Clasifícame a la hemoglobina. Conjugada y globular. Muy bien. Y una más. Clasifícame al anticuerpo. Una más. Clasifícame el anticuerpo. Dime. Clasifícame el anticuerpo. Muy bien. El anticuerpo también es una proteína conjugada. Suficiente. Entonces ya lo sabía. Lo que acabamos de hacer es la clasificación de las proteínas. Voy a tomarle foto ya, una fotito para enviarla a la moderadora.
Y a continuación, lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué cosa es? Es hablar de algo importante dentro del mundo de las proteínas. ¿De qué, Jara? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar de las enzimas, ¿ya? Vamos a borrar eso de acá. Lo borro, ¿ya? Te vas. Ya no te hablo de proteínas, ya te hablé de su clasificación, ¿sí? Ya hablamos de su clasificación. Ahora hablemos de algo importante para un examen de admisión. ¿De qué, Jara? De las enzimas. ¿Ya? Vamos a hablar de las enzimas. A ver, las enzimas. Ya está. Quiero que sepas que todas las enzimas son ¿qué? Proteínas. Dímelo. Bien, las enzimas todas son, todas son proteínas. ¿Por qué se caracteriza una enzima? Dímelo. ¿Por qué se caracteriza una enzima? Dímelo. Bien, las enzimas todas son proteínas. ¿Listo? Todas las enzimas son proteínas. Hay algo importante de las enzimas que tienes que saber. ¿Qué cosa tienes que saber de las enzimas? Tienes que saber, escúchame, que para que sea una enzima debe tener esto de aquí. ¿Qué es esto, Jara? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ves esta boquita? Sí. Esa boquita se le llama el sitio activo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa boquita? Sitio activo. Y el sitio activo es tridimensional. Y como el sitio activo es tridimensional, se dice que es una proteína globular. Y si es globular, es porque es soluble que en agua. ¿Listo? Es soluble en agua. Además, esta boquita de la enzima, que es el sitio activo, tiene que ser muy específico. ¿Cómo tiene que ser? Muy, ¿qué? Específico. ¿Me entendiste? Tiene que ser muy específico.
¿Ya? A ver, ¿qué es lo más importante de una enzima? Que tenga que... Sitio activo. ¿Y el sitio activo cómo debe ser? Tridimensional. Y al ser tridimensional hace que sea una proteína que globular. Y al ser globular hace que sea soluble en qué cosa? Hace que sea soluble en agua. Ajá. Y además es muy, ¿qué cosa? Muy específico. Y además, ¿cómo es? Es muy específico. ¿Ya? Esa es una característica. ¿Qué significa que sea muy específico? Escuchan bien. ¿Qué significa que sea muy específico? Que si este es, más a ver, más a ver, de que si esta es la enzima, por ejemplo, llamada maltasa, esta es la enzima maltasa, dicha enzima maltasa buscará su sustrato. El primer sustrato, le pongo acá, la S de sustrato, ¿ya? Se va a llamar la sacarosa. Ese es el primer sustrato, la sacarosa. Y el segundo sustrato es la ¿qué? Maltosa. ¿Lo viste? Ahora mi pregunta es, ¿la enzima dónde va a actuar? Ahora mi pregunta es, ¿la enzima dónde va a actuar? ¿Va a actuar sobre la sacarosa o va a actuar sobre la maltosa? ¿La enzima dónde va a actuar? Dímelo. Claro, la enzima va a actuar sobre la... ¿Sobre la qué? La maltosa. ¿Y por qué actuará sobre la maltosa? Porque las enzimas, ¿cómo son? Dímelo. Claro, ¿ves? Las enzimas son muy específicas. Dime cómo es una enzima. Una enzima es muy específicas. ¿Me entendiste? Las enzimas son muy específicas. Y son muy específicas gracias a que al sitio activo. Y son muy específicas gracias a qué. Digo, claro, son muy específicas gracias al llamado sitio activo. Ajá. Son muy específicas gracias al sitio. Entonces, mira lo que va a pasar a continuación. La enzima no se junta con el sustrato número 1. La enzima se juntará con el sustrato número 2. La enzima se juntará con el sustrato número 2. Porque las enzimas, como son muy específicas. Esta es la E de enzima. Esto es la S de sustrato. ¿Ya?
y la enzima se juntará al sustrato, formándose el complejo enzima sustrato. Dime que se formará el complejo enzima sustrato. Esto te responde a un modelo. El modelo se llama llave y cerradura, o conocido con el nombre del modelo de Fischer. Vamos, llave o cerradura, ¿modelo de qué? ¿Modelo de qué? Llave o cerradura, ¿modelo de qué? De Fischer. ¿Me entendiste? Ajá. Y te repito de nuevo, las enzimas son super archi mega recontra específicas. Ya está. Son recontra específicas. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, las enzimas tienen sitio activo. El sitio activo es tridimensional, ya todo lo ya sabemos. La enzima es específica a su sustrato, formándole el complejo enzima, formándote el complejo enzima sustrato, formándote el modelo de la llave y cerradura del señor llamado Fischer. Las enzimas, por el hecho de ser proteínas, las enzimas, por el solo hecho de ser proteínas, escúchame, son sensibles a dos cosas: a que le varíes la temperatura y a que le varíes el qué cosa, el pH. Las enzimas son sensibles a dos cosas: a que le varíes la temperatura y que le varíes el pH. Si tú le varías la temperatura y le varías el pH, la enzima sufre desnaturalización. Dime qué le pasa a la enzima, se desnaturaliza. Y cuando una enzima se desnaturaliza, y cuando una enzima sufre desnaturalización, pierde dos cosas. Primero, pierde su forma. No quiere decir que pierde su forma, di que pierde su estructura. ¿Ya? Y segundo, es que la enzima pierde, aparte de la forma, pierde su función. Ya no funciona la enzima. Y si no, y si pierde su función, es porque pierde su actividad. Díctame. ¿Qué pierde también? Pierde su forma y pierde su función. ¿Me entendiste? Dime si me entendiste. ¿Sí? Ya está. Sí es cierto. Las enzimas, por ser proteínas, ¿qué sucede? Las enzimas, por ser proteínas, ¿qué sucede? Dímelo. Las enzimas de ser proteínas, pues no soportan dos cosas. No soportas que le cambies la temperatura y no soportas que le cambies el pH. Si le cambias la temperatura ni el pH, la enzima se desnaturaliza. Y al desnaturalizarse,
pierde su forma y pierde su función. También quiero que sepas que las enzimas, ¿qué hacen? Escúchame, las enzimas son reutilizables. ¿Cómo son las enzimas? Son reutilizables. ¿Qué significa que sea reutilizable una enzima? Que puedes usarla muchas veces. También quiero que sepas que las enzimas disminuyen la energía de activación. Dime qué hace una enzima. Disminuye la energía de activación. Ahora tú te preguntas, ¿qué cosa es la energía de activación? La energía de activación, la E.A, que significa energía de activación, es la energía que se necesita, es la energía que se necesita para transformar un sustrato ¿en qué? En un producto. ¿Qué cosa es la energía de activación? Es la energía que se necesita para transformar ¿qué A? El sustrato ¿en qué? En producto. ¿Y cuándo transforma sustrato en producto? ¿Sabes cuándo transforma sustrato en producto? Transforma sustrato en producto cuando estés haciendo una reacción química. Cuando transformas el sustrato en producto, o estés haciendo una reacción ¿qué? Química. ¿Ya? Ahí se transforma el sustrato en producto. Jara, más detalles. Ya, te cuento. Mira acá, mira acá, mira acá. Quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Quiero que visualices esto de acá. Ahorita me muevo, ahorita me muevo. Por acá tenemos a la energía de activación y por acá tenemos al tiempo. ¿Lo viste? No se ve. Ya, un segundito. Ahí ya se ve. Por acá que está. Dilo. Dilo. La energía de activación. Y por el otro lado que está. El otro lado que está. Dilo. El tiempo. Así es. Observa. Observa. Esto que ves acá es el sustrato. Esta S es de sustrato, ¿ya? Y este sustrato, escúchame, este sustrato, para que se transforme en un producto, y este sustrato, para que se transforme en un producto, ¿qué necesita? Necesita de una energía llamada que de activación. Vamos, ¿qué necesita este sustrato para que sea producto? Ese sustrato para que sea producto, ¿qué necesita? Necesita de una energía de que activa. ¿Qué cosa es la energía de activación? Ya te vengo diciendo.
es la energía que se necesita para que el sustrato se transforme en producto. Esa es la energía de activación. Este sustrato necesita una energía de activación para que se pueda transformar en un producto. Mira cuánto de energía necesitó y mira cuánto fue el tiempo que se demoró. ¿Viste cuánto fue la energía que necesitó? Sí. ¿Viste cuánto es el tiempo que se demoró? Sí. Ahora, observa. Esto es una reacción química. Cuando el sustrato se transforma en producto, es una reacción química. Esto no tiene enzima. Esta reacción química no presenta una enzima. Ahora observa. El sustrato, observa. Observa, mira, no te pierdas. El sustrato se ha transformado en ¿qué? ¿Lo viste? De verde. Dilo. El sustrato se ha transformado en producto. Pero mi pregunta es, ¿ha necesitado más energía o menos? ¿Ha necesitado más energía o menos? Menos. Entonces, ¿quién disminuye la energía de activación? Las enzimas. ¿Quién disminuye la energía de activación? Dímelo. Las enzimas. Ajá. Las enzimas disminuyen la energía de activación. Oye, y al disminuir la energía de activación, el sustrato se transforma en producto en más tiempo o en menos tiempo. ¿En más tiempo o en menos tiempo? El sustrato se transforma en producto en flash. Producto en más tiempo o en menos tiempo. Dímelo. Te leo. En menos tiempo. Entonces, lo que hace una enzima al disminuir de la energía de activación, ¿qué hace? Acelera las reacciones químicas. Dime qué hace. Acelera las reacciones químicas. ¿Me entendió? Profe, ¿de qué depende de que la energía sea mayor o menor? Mayor no. Escúchame, las reacciones químicas que se dan dentro de tu cuerpo ya no necesitan de enzimas. O sea, no es necesario la presencia de las enzimas. Las enzimas lo único que hacen es a esos procesos metabólicos que tenemos en nuestro cuerpo, las acelera. Entonces, si tú me preguntas de qué depende que la energía de activación sea mayor o menor, bueno, depende de la enzima, pero la enzima es una proteína. Y si es una proteína, depende de la información que venga en el mensajero. Y si depende de la información que venga en el ARN mensajero, el mensajero viene de un ADN. Entonces mi pregunta es, ¿de quién depende de que tengamos menos enzimas, más enzimas activas, menos enzimas inactivas? Depende de nuestros genes. Sí, del ARN, pero si depende del ARN, depende de quién, pues. De nuestros genes.
Claro, en su ADN. Por eso que algunas personas tienen el metabolismo más acelerado que otros. ¿Me entiendes? Por eso que algunas personas tienen el metabolismo más acelerado que otros. Ya está, ya está, ya está. Vamos entonces a mandarle foto, ¿sí? ¿Me has entendido, no? A ver, contéstame las preguntas. ¿Las enzimas son proteínas? Sí. ¿Y qué tienen que tener para que sea considerado una enzima? Sitio activo. ¿Y el sitio activo cómo debe ser? Específico, ¿sí o no? No, Jara, no tiene que ser específico. Tiene que ser muy específico. Y cuando la enzima se une al sustrato, ¿qué se forma? El complejo enzima-sustrato. Se forma el complejo enzima-sustrato. Ese modelo es el llamado modelo de llave y cerradura. Este modelo de llave y cerradura es de quién? ¿Es de quién? De Fischer. Sí, es de Fischer. Además, las enzimas, por ser sensibles o por ser proteínas, son sensibles a la temperatura y al pH. Son sensibles a la temperatura y a qué? Y al pH. Además, las enzimas, cuando se les varía la temperatura y el pH, se queda, se desnaturalizan. Y al desnaturalizarse, ¿qué pierden? Pierden su forma y ¿pierden su qué? Claro, pierden su forma y pierden su función. Y además las enzimas pueden ser utilizadas muchas veces, son reutilizables y ellas disminuyen la energía de activación, ¿no? ¿Y qué es la energía de activación? Es la energía que se necesita para transformar el sustrato en qué, en producto, ¿ya? Y cuando una enzima necesita, o cuando una enzima participa en las reacciones químicas, disminuyen la energía y por lo tanto aceleran las reacciones, ¿qué cosa? Químicas. Muy bien, joven, dime si me entendiste. Sí. Con el permiso, escúchame por favor, con el permiso del director de la academia, el dueño de la academia, ¿sí? Solamente te pido un minuto nada más. ¿Logras ver esto? Sí se logra ver, ¿no? Ahí está, este es un curso que yo dicto llamado Biología para Todos Perú. Tú entras a tu Facebook y en tu Facebook buscas Biología para Todos Perú. Y este curso dura 3 meses, jovencitos, y comenzamos el 18 de septiembre. Este curso por los 3 meses solamente pagas 100 soles, ¿ya? Te decía que con el permiso del dueño, ya le pedí permiso por si acaso, ¿ya? 100 soles por los 3 meses. Es virtual, son todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Pero escúchame, tú por ser de la academia, y si pagas solamente hasta el 30 de este mes, 30 de agosto, o sea, faltan como 10 días, el costo para ti no es 100 soles, el costo para ti es de 30 soles, nada más. 30 soles pagas por todo el ciclo de 3 meses y tienes clases conmigo todos los miércoles en las noches de 8 a 10. Si quieres informes, busca en tu Facebook Biología para Todos Perú, me dices que eres de la academia, profesor, soy de la academia Rumbo Agraria y tienes el descuento del 70%, o sea, pagas 30 soles. Pero tienes que decirme que eres de la academia porque para la gente de la calle, ellos no tienen descuento, ellos sí pagan los 100 soles, ¿ya? Cualquier cosita, entras a tu Facebook, pones Biología para Todos Perú y ahí te va a salir una página y ahí está la publicidad. Y ahí está el número. Gracias.
Te mando la foto, ¿ya, joven? Te mando la foto. Una vez que hicimos enzimas, ¿qué seguirá? Sí, Leonardo, espero que vayas. Bien, López. ¿Qué seguirá? No, ya no, ya. Vamos a ácidos nucleicos. Bien, Osorio, te espero, por favor. Sí, sí, yo tomo foto de la pizarra y la mando. Yo todas las fotos las tomo y las mando. Mientras que tomo la foto, no pierdas esta oportunidad. Entra a tu Facebook, busca Biología para todo Perú, y ahí está mi número. Y listo, me escribes, dices, soy de la academia, quiero participar, y 30 soles nada más. Jara, todas las clases los miércoles, así como acá, sí, en pizarra, se graba, si es que no puedes entrar, se graba en un grupo privado de Facebook, así como en la academia, y también te doy mi libro de biología que tiene como 600 páginas. Bueno, seguimos. Después de haber hecho enzimas, vienen los ácidos nucleicos. ¿Ya? Ácidos nucleicos. ¿Qué tiempo es, Jara? 3 meses. 3 meses. Y por 3 meses, solo 30 soles. Nada más. Bien. Ácidos nucleicos. Quiero que sepas que los ácidos nucleicos no son ternarios ni cuaternarios. ¿Cómo son? Quiero que sepas que los ácidos nucleicos no son ni ternarios ni cuaternarios. ¿Cómo son? Claro, son pentanarios. Son pentanarios. Ponlo, ¿cómo son los ácidos nucleicos? Son pentanarios. ¿Qué significa pentanario? Pentanario significa que tienen 5 elementos. ¿Ya? 5. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? Son pentanarios porque tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Además, ellos tienen un monómero. ¿Sabes cómo se llama el monómero de los ácidos nucleicos? No, Jara, ¿cómo se llama el monómero? El monómero son los nucleótidos. ¿Cómo se llama el monómero de los ácidos nucleicos? El monómero se llama los nucleótidos. Y también quiero que sepas que tienen un enlace. ¿Sabes cómo se llama su enlace? No, Jara, ¿cómo se llama su enlace? Se llamará fosfodiéster. Háblame, ¿cómo se llama su enlace? Fosfodiéster. ¿Cómo se llama el monómero de los ácidos nucleicos? El monómero de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. ¿Y cómo se llamará su enlace? Su enlace se llamará enlace fosfo, ¿qué? Fosfodiéster. ¿Ya está? Fosfodiéster. Pues defíneme un ácido nucleico.
Dale. Defíneme un ácido nucleico. Es una biomolécula, sigue orgánica, sigue pentanaria, así es. Es una biomolécula orgánica pentanaria. ¿Constituido de qué? Cuéntame. ¿Constituido de qué? Cuéntame. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el monómero? Dime, nucleótidos y su enlace, fosfodiéster. Profe, ¿qué es un monómero? Ah, ya. El monómero, a ver, ¿tú has visto un collar de perlas? O, o- a ver, ¿tú has visto el aminoácido? El aminoácido es este, ¿no? Y cuando ese aminoácido se junta a otro aminoácido es esto. Y a otro, ahí está, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y así se juntan muchos aminoácidos. ¿Sabes qué has formado? Has formado un polímero. Porque cada bolita es un monómero. Entonces la pregunta es, ¿qué es un polímero? Es un conjunto de monómeros. ¿Qué es un polímero? Dímelo. ¿Qué es un polímero? Es un conjunto de monómeros, o en todo caso, varios monómeros forman un polímero. Cuando tú me preguntas a mí qué cosa es el monómero, tienes que decir, pues, la unidad del polímero. ¿Qué cosa es el monómero? Tienes que decir la unidad de qué? Del polímero. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Muy bien. Entonces, esta es tu respuesta de... Lo primero que tenemos que hablar es composición, luego de está compuesto fácil, está compuesto fácil, micro, sí, compuesto fácil, micro, ¿de qué más? Está compuesto de azúcar,
¿Y qué más? Base incorporada, super hermosa, está compuesto de un grupo fosfato, está compuesto de un grupo de dos. Estás escuchando, ¿no? Está compuesto según las ácido nucleico, está compuesto de base nitrogenada, azúcar pentosa y de llamado grupo G. ¿Vos? Ahora, me viene diciendo que todas las relaciones nucleicos ADN y hablas bien a la dice todas las relaciones hablas ADN y hablas de los niveles de encuentro. ¿Quiénes son los dos únicos ácidos nucleicos que existen? ADN. ¿Cuáles son las bases nucleares? Bases nucleares. Urinas o únicas. Bases únicas o únicas. Y la base una base de únicas de pirimidina. Si es purina, quiero que sepas, si es purina, ¿cuántos purinas? No veo algo así, digo que es purina. Si es pirimidina, tenemos A, tenemos fosfolina. Si es pirimidina, tenemos. ¿Cuántos anillos tienen las purinas? ¿Cuántos anillos tienen las purinas? Dilo. ¿Cuántos anillos tienen las purinas? Dos. Y los de pirimidina, uno. ¿Cuál es una purina? Adenina, que se representa con una A, que está en el ADN, ARN, la guanina, que se representa en el G, y está también en el ADN y en el ARN. Adenina y guanina. ¿Dónde hay ADN? Más bajito. Adenina. ¿Dónde hay adenina? Dilo. ¿Dónde hay adenina? Dilo. ¿Dónde hay adenina? Sí, son bases públicas.
Púricas o purinas, como quieras llamarlo. Púricas o purinas, como tú quieras llamarlo. ¿Dónde hay adenina? ¿Por qué no escribes? Hay en los dos. Bien, bien, bien. ¿Y dónde hay guanina? ¿Y dónde hay guanina? También en los dos. Ahora, quiero que sepas que las pirimidinas son la citosina, que se representa con la letra C, y también está en el ADN y en el ARN, está en los dos. La citosina está en el ADN y el ARN. También tenemos a la timina, pero la timina solamente está donde, en el ADN, y también tenemos al uracilo. ¿Y dónde está el uracilo? En el ARN. ¿Lo viste? Timina. ¿Dónde hay timina? Solamente en el ADN. ¿Dónde hay uracilo? Solamente en el ¿qué cosa? ARN. ¿Dónde hay citosina? Dilo. Bien. Ahora, se llama azúcar pentosa porque tiene 5 carbonos y además presenta el grupo funcional aldehído. ¿Qué grupo funcional tiene? El aldehído. Y aquí, ¿a quién tenemos? Tenemos a la ribosa. Y también tenemos a la desoxirribosa. Dígame a quién tenemos. Tenemos a la ribosa y tenemos a la desoxirribosa. ¿Cuáles son los azúcares? Dime, ¿cuáles son los dos azúcares de los ácidos nucleicos? Dilo, dilo. Ribosa y desoxirribosa. Así es. Son la ribosa y la desoxirribosa. ¿Me entendiste? Bien. La ribosa, que es un azúcar, es exclusivamente de quién? De la ARN. Y la desoxirribosa es exclusivamente de quién? Del ADN. ¿Dónde encuentro ribosa? En el ARN. ¿Dónde encuentro desoxirribosa? En el ADN. ¿Escuchaste, no? ¿Estás escuchando, no, jovencitos? Ya ves. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Qué estás dibujando? Estoy dibujando, ¿qué cosa? Estoy dibujando el azúcar de 5 carbonos. ¿Ya? Estoy dibujando el azúcar
de 5 carbonos. Este azúcar de 5 carbonos, ¿qué tiene? Ribosa y desoxirribosa. Pregunto, ¿dónde es ribosa? Vamos, contesta. ¿Dónde es ribosa? Ya, ¿y dónde hay desoxirribosa? ¿Dónde es ribosa? Y desoxirribosa en el ADN. Escúchame, te cuento. Este es el carbono 1. Este es el carbono 2, 3, 4. Y por acá está el carbono 5. Este es el carbono 1, 2, 3, 4. Y por acá está el carbono 5. Si te das cuenta, tiene 5 carbonos cada uno de ellos. Ayúdame. ¿Qué carbono es el que estoy pintando acá? ¿Ves que estoy pintando un puntito ahí? Ayúdame. ¿Qué carbono es ese? Carbono 2. Ese carbono que estás viendo ahí es el carbono número 2. Carbono 1, carbono 2. Ese es el carbono número 2. El carbono 2 se caracteriza porque la ribosa tiene OH. Y el carbono 2 de la desoxirribosa que tiene, cuéntame, H. ¿Entendiste? ¿Cómo diferencio yo entonces una ribosa de una desoxirribosa? Dime, ¿cómo diferencio yo la ribosa de la desoxirribosa? ¿Me lo dices? ¿Cómo diferencio yo la ribosa de la desoxirribosa? ¿Me escuchaste? Claro, por el carbono 2. Mientras que una tiene OH, la otra que tiene H. ¿Viste? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la ribosa? C5, H10 o 5. ¿Y cuál será la fórmula de la desoxirribosa si es prácticamente lo mismo pero menos un oxígeno? Claro, C5, H10 o 4. C5, H10 o 4. Ajá. Y el último componente de los ácidos nucleicos es el grupo fosfato. Este grupo fosfato proviene de un ácido, el llamado ácido fosfórico. Y para aquellos que no saben, la fórmula del ácido fosfórico es el H3PO4. ¿Cuál es la fórmula del ácido fosfórico? H3PO4. Ya está. Y esta es la fórmula global. La fórmula desarrollada es así. La fórmula desarrollada es así. ¿Qué estás viendo por aquí? La fórmula desarrollada. Ahora, ¿sabes qué te preguntan en tu examen de admisión? En tu examen de admisión te preguntan, ¿quién le da la acidez? Sí, tiene un oxígeno menos. ¿Quién le da la acidez al ácido nucleico? No te preocupes. ¿Quién le da la acidez a los ácidos nucleicos? El ácido fosfórico. Y un dato, un super dato, super, pero super dato. Jamás,
¿Entiendes? Jamás se van a juntar la timina que está en el ADN, jamás se va a juntar con la ribosa del ARN. Esto jamás se va a dar, esta combinación jamás se va a dar. Como jamás también se va a juntar el uracilo, jamás se juntará el uracilo que está en el ARN, ¿con quién jamás se juntará? Con la desoxirribosa. Jamás se juntará el uracilo con la desoxirribosa. Esas son las dos combinaciones que jamás se van a dar. ¿Me entendiste? Esas dos son las combinaciones que jamás se van a dar. Ya está. Bien. Listo, entonces, mando la foto y con esto estaríamos acabando nuestra clase el día de hoy. Espero te haya gustado. Gracias por todo. Gracias por haber venido. ¿Sí? Cuídense mucho. Gracias, jóvenes. Gracias, González. Gracias, Vadillo. Gracias. Hasta la siguiente clase. Gracias, Yauri. Oye, y no te olvides que coges tu Facebook, buscas Biología para Todos Perú, Biología para Todos Perú. Ahí está la publicidad, está mi número. Y si deseas participar, no pagas 100 soles. Solamente pagas 30 soles por los 3 meses. Así es, González. Pero tienes que decir que eres de la academia y solamente pagas hasta fin de mes nomás, muchachos. O sea, todavía te quedan como 10 días. Bien, gracias por todo y no pierdas esta oportunidad. Comenzamos el 18 de septiembre y acabamos el 18 de diciembre. Chao. El audio es bueno.